Bien, chicos, empezamos, ¿ya? Se ve, ¿no es cierto? Sí, doctora. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es el repaso de los temas que van a venir para mañana en el examen, ¿ya? Punto importante tratar son las glomerulopatías y poderlas diferenciar en los diferentes grupos que las vamos a ver en su presentación. La enfermedad glomerular, como ya lo mencionamos, pues es la disrupción, ¿no es cierto? Sí, de la barrera del filtrado glomerular, ¿no? Y esto debido, ¿no? A uno o más de los siguientes caracteres, ¿no? Puede haber una proteinuria glomerular, puede haber una hematuria glomerular o una disminución del filtrado glomerular. Las dividimos, ¿sí? En grupos como primarias, como secundarias, ¿sí? Dentro de las primarias, ya sabemos, vamos a tener, pues, la enfermedad de cambios mínimos, que se presenta principalmente en niños, ¿no es cierto? Más o menos en un 80 o un 90%. Y de un 20 a un 10% se puede presentar en adultos con ciertas patologías y posiblemente de índole secundaria. La membranosa, ¿sí? IgA, focal segmentaria pero primaria, ¿sí? La post-estreptocócica, ¿sí? Y también la enfermedad antimembrana basal glomerular. Dentro del grupo de las glomerulopatías secundarias, pues sabemos que, como su propio nombre lo dice, estas son resultado de otras enfermedades sistémicas, ¿no? Que pueden llegar a causar, pues, un daño glomerular. Y tenemos ahí la nefropatía diabética, tenemos la nefropatía lúpica, tenemos las vasculitis asociadas a ANCA y también tenemos, pues, otras patologías como son las amiloidosis o las glomerulopatías relacionadas a infecciones o las tipo crioglobulinemias. Hay unas secundarias, ¿sí? Focal segmentaria, ¿ya? Que no las hemos mencionado dentro del grupo secundario, pero que están dentro de ellas también, y estas pues llevan a una lesión renal severa, ¿sí? Puede haber ahí lo que se llama una sobreposición, ¿sí? Con otras enfermedades. Y estas, pues, se podría decir, hasta cierto punto son un poco más crónicas, ¿sí? Y, pues, pueden estar asociadas e incluso a una enfermedad renal no crónica, lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? En clase de enfermedad renal crónica y no, aguda ha sido, ¿no es cierto? De injuria renal aguda. O también algunas glomerulopatías, ya sean primarias o secundarias, ¿sí? Que, si bien es cierto, llevan a una remisión completa o parcial, pero ya hay una pérdida importante de la función renal. Las glomerulopatías asociadas a obesidad, que estas principalmente son las que se sobreponen o se superponen a otros tipos de glomerulopatías, ¿ya? Que pueden ser incluso unas primarias, por ejemplo, una membranosa, por ejemplo, una cambios mínimos, ¿sí? Y esta puede sobreponerse a esta glomerulopatía y llevar, ¿sí? A una mayor pérdida de la función renal, especialmente cuando está asociado a obesidad. Bueno, esto ya lo vimos en clase.
Lo podemos dividir también en dos grandes grupos, principalmente para temas de estudio. Nefrótico, mayor de 3.5 gramos en 24 horas, ¿sí? Y el edema, son los puntos característicos, obviamente asociado a una hipoalbuminemia, ¿sí? Que ya sabemos que es menor ¿a cuánto? A 2.5 gramos, ¿no es cierto? Hiperlipidemia o dislipidemia, una presencia de lipiduria y la hipercoagulabilidad. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de un síndrome nefrótico puro. Y si se presenta hematuria, hipertensión, puede haber presencia de edemas e incluso proteinuria, pero no va a ser en rango nefrótico. Presencia de cilindros hemáticos, ¿sí? Alteración de la función renal, incremento de ácido suados, urea, creatinina y oliguria. Ahí estamos hablando de un síndrome nefrítico. Ahora hay que tener en cuenta también que hablamos, si bien es cierto, nefrótico, nefrítico, ¿no? Y eso suena bonito, pero en la práctica vamos a encontrar que no siempre vamos a encontrar un síndrome nefrótico puro, no siempre vamos a encontrar un síndrome nefrítico puro, podemos encontrar unas mezclas de ambos o un nefrótico con hematuria o un sinefrítico con proteinuria en rango nefrótico o mixtos incluso, ¿sí? De ambos. Entonces, por su presentación clínica, los vamos a ver de la siguiente manera. Proteinuria sintomática, solamente proteinuria sintomática, podemos estar ante un cuadro de cambios mínimos o de focal segmentaria. Si solo hay hematuria sintomática, ojo, podríamos estar hablando de una IgA, por ejemplo, la IgA, ¿no? Nosotros podríamos decir incluso puede presentarse como un nefrítico, podría ser también, pero en muchos casos puede presentarse también como un nefrótico asociado a hematuria asintomática, una microhematuria, no macrohematuria, ¿sí? El síndrome nefrítico, la glomerulonefritis proliferativa, ¿no? O membrana proliferativa también, y el síndrome nefrótico, pues en cambios mínimos, en las membranas proliferativas también, focal segmentaria, membranosa, ¿no? Y como les mencionaba también, por IgA. Glomerulonefritis rápidamente progresiva, antimembrana basal glomerular, las paucimunes, que ya saben que son las vasculitis, y las mediadas por inmunocomplejos. Y bueno, esto también ya lo habíamos mencionado, ¿no? Simplemente para hacerles recordar que puede cursar la proteinuria asintomática, puede cursar la hematuria asintomática, y es que estos serían pues rangos pequeños, ¿no? Menores de rangos nefróticos, pueden ir de 150 miligramos a 3 gramos por día. La hematuria puede ser mayor de 2 células rojas, ¿sí? Por campo, o pueden ser también un poquito más altos, puede presentarse también algunas otras alteraciones, ¿no? Que principalmente nosotros vamos a considerarlo como la presencia de los eritrocitos dismórficos, ¿no? Obviamente que la presencia de eritrocitos dismórficos no es, ¿cómo se puede decir?, patognomónico, así por decirlo, de los problemas glomerulares. Pero si una hematuria es glomerular, vamos a encontrar eritrocitos dismórficos, ¿ya? Y el porcentaje va a ser mucho mayor a otro tipo de patologías, ¿no? Como por ejemplo puede ser la litiasis renal, que puede haber un grado, ¿no? Pero no es la misma fisiopatología para la presentación de estos eritrocitos dismórficos, ¿no? Obviamente son menos del 20% de la presencia de los eritrocitos dismórficos. La hematuria macroscópica, y como su propio nombre lo dice, ya es una hematuria que puede evidenciarse, ¿no? Puede ser pues por el color oscuro, color Coca-Cola, ¿no? O café que presenta ya la orina, ¿no? E incluso puede tener un tinte medio rojizo incluso, ¿ya? Esto, bueno, pues puede estar asociado pues incluso a infecciones o también algún grado de alteración por alguna glomerulopatía, ¿no? Y puede estar asociado o no también a proteinuria. Y
Un síndrome nefrótico, como ya lo mencionamos, la proteinuria en rango nefrótico, la hiperalbuminemia menor de 2.5, el edema, la hipercolesterolemia o la dislipidemia y la lipiduria, ¿no? El síndrome nefrítico, ahí hay compromiso de la función renal, vamos a ver oliguria, incremento de los azoados, va a haber hematuria, presencia de cilindros hemáticos, la proteinuria, ¿no? Por lo general, en rango no nefrótico, hipertensión, y es un poquito más agudo, la presentación es un poquito más aguda del síndrome nefrítico. Y las glomerulonefritis rápidamente progresivas, ¿sí? Que bueno, aquí vamos a encontrar principalmente que puede haber o puede desarrollarse una falla renal, ¿no? En días a semanas, puede haber una proteinuria que no necesariamente va a ser en rango nefrótico, va a haber hematuria, va a haber cilindros hemáticos, puede haber incremento de la presión arterial, como también puede estar normal, ¿no? Y puede estar también asociado con unas características, principalmente en los casos de vasculitis. Y con respecto a las glomerulonefritis crónicas, sí, ya sabemos, por ejemplo, ahí obviamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, pues, proteinurias ya en rangos nefróticos, puede haber también alguna alteración a nivel renal y eso puede estar asociado, pues, también a la presencia de hipertensión, ¿sí? Con respecto a la enfermedad de cambios mínimos, ya lo hemos mencionado, ¿sí? Simplemente para recordar, por favor, no se van a confundir, ¿ya? También conocida como la nefritis o la nefrosis lipoide, ¿sí? Y pues es una podocitopatía y hay un aumento de la permeabilidad glomerular. Entonces aquí vamos a ver en la gran mayoría de los casos síndrome nefrótico, ¿sí? Y puede presentarse también en adultos, sí puede presentarse, pero en muchos de esos casos puede ser secundario, ¿ya? En los niños, así siempre es un cuadro idiopático, un cuadro primario, puede estar asociado también a algunos genes, pero no a enfermedades sistémicas, ¿no? Como un problema secundario. Con respecto a la clínica, bueno, las características típicas de un síndrome nefrótico, en los niños vamos a ver edema facial, periférico, puede haber cefalea, dificultad respiratoria, historia de atopía o alergias, eso es bastante importante tomar en cuenta, y puede presentarse también en algunos casos, en algunos niños, hipertensión. Los laboratorios nos van a mostrar proteinuria, ¿no? Hematuria puede presentarse en menos del 15% de los casos y puede también haber albúmina menos de 2 gramos por decilitro, ¿no? E IgG disminuido y el complemento dentro de valores normales. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Obviamente, los hallazgos histopatológicos, ¿no? Por eso es su nombre, cambios mínimos, porque si se ve en la microscopía óptica, obviamente no hay cambios evidentes aparentemente, ¿no es cierto? Pero si nosotros somos un poco más exhaustivos y buscamos, por ejemplo, en la microscopía de luz, podemos encontrar en algunas situaciones gotas lipídicas de células tubulares, de ahí el nombre de nefrosis lipoide. Y en la microscopía electrónica, ahí sí vamos a ver pues grandes cambios como es la fusión de los procesos epiteliales, ¿no? ¿Cuáles son los procesos epiteliales? ¿Están? Sí, doctora, los podocitos. Son los pedicelos de los podocitos, ¿no es cierto? Y en la microscopía o en la inmunofluorescencia, mejor dicho, pues no vamos a ver inmunocomplejos, ¿no es cierto? Con respecto al tratamiento, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Por lo general, los niños con cambios mínimos no van de rutina a una biopsia. Entonces, el paciente presenta su proteinuria en rango
nefrótico, vemos los síntomas, los signos, ¿no es cierto?, en el paciente, y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Iniciar corticoide. Si bien es cierto, hay una tasa importante de remisión espontánea, ¿no? Son niños, nosotros no vamos a esperar a eso, entonces se puede iniciar, ¿sí? Prednisona o metilprednisolona, ¿sí? Lo que tengamos a la mano y podemos darle 1 miligramo por kilo por día, ¿sí? De 4 a 16 semanas. Solamente si no evidenciamos respuesta es que nosotros podemos realizar una biopsia renal, porque posiblemente o hay una sobreposición con otra glomerulopatía o no se trate de una cambios mínimos, sino de otra glomerulopatía, ¿ya? Y el pronóstico es bastante bueno, ¿sí? En niños y en adultos no tanto, ¿no? Si es que es primaria, sí, puede llegar de un 85 a un 90%. Y bueno, ¿qué formas secundarias podemos encontrar de cambios mínimos? Asociadas a medicamentos, ¿sí? Y tenemos el de los AINES, por ejemplo, tenemos el uso de interferón gamma, litio, ampicilina, rifampicina, cefalosporinas, pamidronato, ¿sí? Tioproonina, la de penicilamina, sulfasalacina y el uso de bastante en las cremas protectoras. Las alergias también, por eso les decía, ¿no? En los niños, antecedentes de alergias o atopías. Puede ser al polen, a los ácaros del polvo, a las picaduras de insectos e incluso inmunizaciones. Con respecto a las neoplasias, los linfomas tanto de Hodgkin como de no Hodgkin, la leucemia linfocítica crónica, el timoma y el carcinoma renal, ojo, ¿ah? Y con respecto a infecciones, VIH, sífilis, tuberculosis y otras glomerulopatías como la glomerulopatía por IgA, el lupus y la diabetes tipo 1. Con respecto a la nefropatía por IgA, ¿sí? Aquí lo que vamos a encontrar es depósitos de complejos inmunes circulantes, y esto que va a llevar a la activación de la cascada del complemento, ¿ya? Ojo, que hay, si bien es cierto, una activación del sistema de complemento, en laboratorio vamos a encontrar complementos normales, ¿ya? Epidemiología, la causa más frecuente de hematuria aislada o asintomática, y es más frecuente en varones que en mujeres en relación de 2 a 1. La clínica, hay hematuria macroscópica, más o menos, pero esto sí asociado, ¿no? A positividad, se podría decir, en la tira reactiva en un 45%. La hematuria microscópica en un 40% y asociado a síndrome nefrítico, los que les comentaba, a un 10%. Es raro, ¿sí?, que haya una lesión renal aguda con o sin oliguria, pero puede presentarse también fatiga, ¿sí?, malestar general, fiebre, hipertensión. Los laboratorios de hematuria microscópica, ¿sí?, eritrocitos dismórficos, IgA elevada, mayor del 50%, C3 y C4 normales, ¿no?, como les estaba comentando. Y los hallazgos histopatológicos, vamos a ver depósitos globulares de IgA, podemos encontrar, ¿no?, depósitos asociados a C3 o a IgG en el mesangio, y en menor grado puede ver en la pared capilar glomerular, ¿sí? Entonces, a nivel histopatológico, los depósitos van a ser de C3, pero a nivel sérico, C3 y C4 van a estar normales. Por favor, no se vayan a confundir. Y el tratamiento es YECAS, corticosteroides, no tratamiento inmunosupresor en pacientes con un filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, ¿ya? Salvo que se trate de una IgA crescéntica. Ahora, obviamente, pues eso va a depender mucho de la evaluación de su paciente, ¿no? Si el cuadro es muy agudo, tal vez pueden animarse al uso de corticoides, que al final también es un tratamiento inmunosupresor, ¿no? Obviamente, tal vez no siempre van a pensar en una
ciclofosfamida, por ejemplo, o tal vez le darían con dosis corregida, dosis más bajita, ¿no? Pero, por ejemplo, ya el uso de inhibidores de la anticalcineurina, ya no, pues, ¿no? Ahí sí ya estarían un poquito evitar, ¿no? Tendrían que evitar ese tipo de terapia. Y con respecto al pronóstico, el pronóstico pues es muy bueno, especialmente si hay presión sostenida elevada, proteinuria persistente mayor de 1 gramo en 24 horas y la función renal pues que esté disminuida, ¿no? Y que se esté asociando también a un síndrome nefrótico. Con respecto a focal segmentaria, ¿sí? La fisiopatología, ¿ya? Aquí, ¿qué nos dice? Hay lesión inherente dentro, directo de los podocitos, hay una epidemiología, ¿sí? Que nos dice que se puede presentar en pacientes de 18 o 45 años, especialmente con mayor frecuencia en varones, el 20% en pacientes con síndrome nefrótico, que diré, y representa el 10% de las biopsias renales en la evaluación de la proteinuria. La clínica, pues un edema periférico, proteinuria en rango nefrótico de un 60 a un 75%, hipertensión un 45 a 65% y también la presencia de hematuria, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que puede presentarse con proteinuria en rango nefrótico en un buen porcentaje, pero ya si se asocia a hipertensión, ya si se asocia a hematuria o insuficiencia renal, ya no estamos hablando de un síndrome nefrótico puro, ¿no? Porque me podrían decir, pero doctora, ¿cómo dice síndrome nefrótico 20% y luego me dice proteinuria en rango nefrótico 60-75%? Es que la proteinuria en rango nefrótico no es lo único que me va a indicar un síndrome nefrótico. Acuérdense que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Es decir, si no se presenta completo, como hemos nosotros ya revisado, estamos hablando de una proteinuria en rango nefrótico que puede estar asociado a una hipertensión, ya no está como un síndrome nefrótico puro, ¿no es cierto? O si se asocia a una hematuria que puede estar en un 30 o un 50% de los casos, o a una insuficiencia renal. Acuérdense, dentro de la definición de síndrome nefrótico no está considerado, ¿sí?, la insuficiencia renal. Los laboratorios, hipoproteinemia, ¿ya? Aquí sí es una hipoproteinemia que puede ser en grados severos, ¿no? Menores de 2 gramos por decilitro. Hipogammaglobulemias, hiperlipidemias, complemento normal, y hay diferentes tipos histológicos, ¿sí? Y dentro de ellos tenemos la colapsante que está asociada a HIV, ¿ya? Entonces, de todas maneras, tenemos un paciente con focal segmentaria, no perdemos nada con solicitarle VIH, porque puede resultarnos que es una colapsante y el problema con la colapsante es que tiene mal pronóstico, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar a nivel histopatológico? Esclerosis segmentaria, y hay, como les mencionaba, 5 variables o 5 tipos. Y el tratamiento, obviamente, corticoides, y aquí sí son corticoides, dosis altas, 1 miligramo por kilo por día, máximo 80 miligramos, el 50% puede tener una buena respuesta en 2 a 6 semanas, ¿no? Y tenemos también un tratamiento de segunda línea, que puede ser la ciclosporina dentro de los inhibidores de anticalcineurina, ¿no? Obviamente, no descuidar el tratamiento de soporte, ¿no? Haya o no haya hipertensión, si hay proteinuria, podemos utilizar IECAS, ARA2, podemos utilizar otro tipo de terapias antiproteinúricas o antifibróticas, ¿no? Podemos utilizar los ISGLT2 también aquí, podemos utilizar, dependiendo del grado también de afectación, incluso tal vez estar en, pues, un antagonista de los receptores de mineralocorticoides no esteroideos, ¿no? La dieta, el ejercicio, el dejar de fumar, son parte también del tratamiento de las glomerulopatías, especialmente las que comprometen de manera importante la función renal. El pronóstico, pues sin tratamiento, lleva a enfermedad renal crónica terminal, puede haber una remisión en menos del 10%, ¿no? Y las remisiones completas principalmente las vamos a tener en pacientes que no han comprometido importantemente su función renal
o que la proteinuria no esté en rangos nefróticos, ¿no? O que si la encontramos en rangos nefróticos con el tratamiento, con el primer esquema de tratamiento, muy buena respuesta y no volvemos a evidenciarlo, ¿no? La clasificación histológica, ya, de la focal segmentaria, la tenemos aquí, ¿sí? La no especificada, ¿sí? Que nos indica que al menos un glomérulo con aumento segmentario de la matriz, obliteración de la luz capilar, puede haber colapso segmentario de la pared capilar glomerular sin hiperplasia podocitaria, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos pues la variante periliar, la celular, la TIP, la colapsante, para, o sea, descartar. Si es que no sale ninguna de estas, entonces estamos ante un cuadro de una no especificada, ¿sí? Y la periliar, ¿sí? Aquí dice al menos un glomérulo con hialinosis periliar. Con o sin esclerosis, más del 50% de los glomérulos con lesiones segmentarias deben tener hialinosis o esclerosis segmentaria periliar. También tenemos otra clasificación, otra variante, que es la celular, ¿no? Que ya aquí se va a caracterizar principalmente por la hipercelularidad segmentaria endocapilar que puede ocluir la luz capilar, ¿sí? Pueden haber también células espumosas o cariorrexis. La TIP, ¿sí? Que al menos dice una lesión segmentaria del ovillo al inicio del túbulo proximal. Y el poro tubular debe estar incluido en la lesión y debe haber una adhesión o confluencia de podocitos junto a las células parietales o tubulares en la luz. Y la última, que es la colapsante, la que yo les decía, que pues es la que tiene peor pronóstico, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ver un glomérulo, por lo menos uno, con colapso capilar global o segmentario rodeado de podocitos hipertróficos e hiperplásicos, ¿ya? Lo bueno es que que tiene mal pronóstico, está en un menor porcentaje que las anteriores, ¿no? Y la no especificada también, que es la clásica, es la más frecuente. Causas de formas secundarias, tenemos infecciones, ya mencionamos VIH, pero también puede estar parvovirus, puede estar hepatitis C, citomegalovirus y Epstein-Barr. Fármacos, interferón, litio, anticalcineurínicos, pamidronato, alendronato, inhibidores de la mTOR, esteroides, anabolizantes y heroína. ¿Qué medicamento inhibidor de la mTOR conocen? Es fácil decir, ¿no? ¿Cuál? Everolimus, ojos, utilizamos bastante con los pacientes trasplantados. ¿Ya? Y miren, en cambios mínimos pensionamos litio y miren acá también está litio. ¿Ah? O sea, nada es solamente de un solo lado, pero tenemos dos opciones en los pacientes que utilizarían litio, ¿no? Que ya no es muy frecuente, pero todavía en algunos sitios se sigue usando. Respuesta adaptativa de la hiperfiltración, con disminución de la masa renal, oligomeganefronia o la displasia renal también, con la nefropatía del reflujo o la nefropatía crónica del injerto, o la anemia falciforme, ¿sí? Y cuando no hay disminución de la masa renal, pues tenemos enfermedad glomerular relacionada con la obesidad, enfermedades glomerulares primarias y las nefropatías diabéticas y las nefroangioesclerosis, ¿sí? Y estos acá tenemos de los patrones tanto de las formas primarias, secundarias, las hereditarias y las que pueden estar asociadas a origen desconocido. Con respecto a la membranosa. La membranosa, miren, la principal característica es que vamos a encontrar depósitos de inmunocomplejos en el espacio subepitelial, ¿sí? Puede, ¿no?, haber participación de la endopeptidasa neutra y pueden estar asociados al Plauser de un 70 a un 80%. La epidemiología es la causa más común del síndrome nefrótico en adultos en un 25%, ¿sí? Se puede dar en pacientes mayores de 60 años asociado a malignidad en un 20 a un 30% y la incidencia, ¿sí?, puede ir de la cuarta a la quinta década de vida.
Con respecto a la clínica, es un síndrome nefrótico en un 80%, ¿sí? Pero puede haber proteinuria no nefrótica de un 5 a 15 gramos en 24 horas. Puede ser asintomática en un 20%, trombosis de la vena renal un 40%. Esto es importante mencionar porque la membranosa, ¿sí?, puede estar asociada a trombosis de la vena renal. Laboratorios, proteinuria mayor de 3 gramos, ya sabemos es un síndrome nefrótico en un 30%, hematuria microscópica de un 30 a un 50%, función renal normal, complemento normal, ¿sí? Puede haber, sí, positividad a este complejo, ¿no?, del sistema de complemento, el C5b9. Histopatológicamente vamos a encontrar engrosamiento global difuso de la pared capilar y depósitos de complejos inmunes subepiteliales. El tratamiento son los corticoides, ¿ya? Podemos utilizar agentes alquilantes como el clorambucilo o la ciclofosfamida, la ciclosporina y ECAS, terapia para la hiperlipidemia, y también podemos utilizar anticoagulación profiláctica. El pronóstico, ¿sí? Si hay una remisión completa espontánea de la proteinuria, ¿sí?, de un 5 a un 30%, o también una remisión parcial espontánea de la proteinuria de un 25 a un 40%. Enfermedad renal crónica, hay que tener cuidado, ¿sí? Puede haber un 14% que puede ir en 5 años, un 35% en 10 años y un 41% en 15 años. Esto mucho tiene que ver, uno, con la terapia y con el cumplimiento, principalmente la adhesión del paciente al tratamiento, ¿ya? Pero sí existe ese riesgo de que si no se cumple con un tratamiento, si no recibe un tratamiento oportuno, puede llevar a una falla renal terminal, ¿ya? Por eso la importancia de determinar esta glomerulopatía y dar tratamiento acorde al grado de severidad que presenta el paciente. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que hay un sinnúmero, ¿sí?, un sinnúmero de antígenos podocitarios que están asociados a la glomerulopatía membranosa. Y bueno, como ya les mencionaba, la primaria, ¿sí?, asociadas principalmente al PLA2R, ¿sí? Tenemos pues en los resultados séricos anti-PLA2R compuesto por inmunoglobulina de la G4, tipo G4, ¿ya? Tenemos también la trombospondina, que también está asociada a más o menos un 10% de las glomerulopatías primarias, pero también tiene una asociación bastante importante a las glomerulopatías secundarias asociadas a tumores. También tenemos X1, X2, que están asociados a lupus. Tenemos NEL1 asociado también a tumores, SEMA3B asociado a pacientes pediátricos principalmente, ¿no?, entre otros. Y también tenemos pues asociadas a infecciones, ¿no?, paludismo, malaria, filariasis, esquistosomiasis, sífilis, lepra, infección por hepatitis B, hepatitis C, tumores, cáncer de colon, estómago, pulmón, melanoma, y miren, también pueden estar asociados los linfomas, ¿sí? Fármacos antiinflamatorios no esteroideos, metales pesados como oro, mercurio, penicilamida, fluconazol, probenecid, trimetadiona y levamisol. Las enfermedades sistémicas, las que ya comúnmente ya ustedes han escuchado: lupus de la cabeza, puede haber Sjögren también, enfermedad mixta del tejido conectivo, sarcoidosis, tiroiditis autoinmune y también enfermedad por IgG4. Ojo, que no es lo mismo, porque nosotros hace un momentito mencionamos que está asociado el anti-PLA2R, es principalmente una inmunoglobulina tipo IgG,
pero de la tipo 4. Pero no estamos hablando aquí de lo mismo. Esta es otra enfermedad y esto sí es un cuadro de membranosa secundaria. Y cuando hablamos de PLADOCR, estamos hablando de una membranosa primaria. En la biopsia, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Podemos encontrar los capilares engrosados, pero no vamos a ver proliferación celular. Miren, la cantidad de células que se están presentando es de la cantidad habitual. No vemos hipercelularidad, no vemos nada de eso. Podemos encontrar depósitos de inmunocomplejos en las vertientes subepiteliales de la pared del capilar glomerular, ¿sí? Y como una presencia de unas puntitas o púas, ¿sí? No sé si se logran evidenciar aquí en la fotito, o spikes, les dice, ¿no? Como su nombre en inglés. Y también podemos encontrar depósitos electrodensos homogéneamente distribuidos a lo largo de toda esta parte externa que es el subepitelio del capilar glomerular. ¿Cómo lo diferenciamos? Porque, a ver, me presentan un informe de una biopsia y dicen, ¿es primaria o es secundaria? Ustedes se van a guiar primero el tipo de IgG que van a presentar. Acuérdense que son depósitos inmunocomplejos, entonces ustedes cuando hagan la biopsia van a tener que tener acceso a inmunofluorescencia. IgG4 en las primarias y en las secundarias IgG1 y IgG3. Y otra cosa, complemento, ¿sí? Hay depósitos de C3 en la inmunofluorescencia y ausencia de C1Q, ¿ya? Pero miren en las secundarias, C1Q, ¿ya? ¿Qué más tienen que tener en cuenta? Depósitos inmunocomplejos exclusivamente en localización subepitelial en la primaria y aquí mesangio y subendotelio, aparte del subepitelio en las secundarias, ¿ya? Ausencia de proliferación celular, aquí podría haber proliferación celular mesangial y endotelial y vamos a tener, si nosotros hacemos la prueba, ¿sí? En la biopsia para el PLADOCR, para el antígeno del PLADOCR, ¿ya? E incluso la trombospondina, como ya dije, si no es positivo al PLADOCR, que está más o menos en un 80% y un 10% que puede ser positivo a trombospondina 1, ¿no? Y aquí negativo para PLADOCR y, bueno, pues negativo para trombospondina, salvo en cuadros de malignidad, como les mencionábamos, ¿no? Entonces, así ustedes lo van a poder diferenciar. La membrana proliferativa, hay una fisiopatología que está asociado a 3 tipos de membrana proliferativa. La tipo 1 con depósitos subendoteliales, la tipo 2 con depósitos densos en la membrana basal glomerular y la tipo 3 depósitos subepiteliales y subendoteliales. Es más común, ¿sí? Más o menos hasta los 30 años se dice, y un 10% de las biopsias renales. En México el 40% de los pacientes pues con nefritis tienen membrana proliferativa, ¿no? ¿Y por qué es importante? ¿No? Porque no en todas las poblaciones se ha estudiado las glomerulopatías, estamos hablando de las poblaciones regionales, las latinoamericanas, ¿no? Nos faltan muchos estudios para que nosotros podamos determinar si las características que se encuentran, por ejemplo, en los estudios de México, son muy parecidos a los de nosotros, e incluso en Centroamérica, ¿no? Se han hecho varios estudios al respecto, buscando, ¿no? Las variantes que se pueden presentar de las glomerulopatías. Pero, por ejemplo, no tenemos un estudio que nos demuestre que en nuestra realidad, pues, nosotros compartimos esas características, ¿no? Y sería lo ideal, porque obviamente que como compartimos ciertos rasgos, ¿no es cierto?, raciales, es muy posible que eso se llegue a, no tenemos cómo eso corroborar. Respecto a la clínica, hay hipertensión leve, ¿sí? En la tipo 3 sí puede haber hipertensión severa, hematuria y proteinuria asintomática en un 25%. Edema en un 50% y puede haber oliguria en un 20% y en un 15% puede haber hematuria o macrohematuria o hematuria severa, ¿no? Laboratorios, anemia pues normocítica normocrómica
hiperlipidemia, hipoalbuminemia, hipocomplementemia, proteinuria, creatinina y BUN elevados, filtración glomerular disminuida de un 20 a un 50%. Los hallazgos histopatológicos, puede haber proliferación mesangial y endotelial y puede haber también engrosamiento de la pared capilar por depósitos inmunes, ¿sí? Subendoteliales y también depósitos densos intramembranosos más interposición mesangial. El tratamiento, bueno, para la proteinuria, si es que es en rango nefrótico, ¿sí? Si hay también presencia de semilunas o deterioro progresivo de la función renal, podemos utilizar yecas, ARA2, tiazidas y corticoides, como es el caso de la prednisona, y puede evolucionar a RC. Entonces, el tratamiento es importante instaurarlo de manera oportuna. El pronóstico no es bueno. Y la antimembrana basal glomerular, hay una enfermedad autoinmune órgano específica en la cual los anticuerpos antimembrana basal glomerular causan glomerulonefritis rápidamente progresiva con función, con alteración de la función renal, ¿no? Y también puede haber hemorragia pulmonar, como es el caso de síndrome de Goodpaster, ¿no? La fisiopatología, hay presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular que, pues, van a generar, ¿sí? Inflamación, ¿no? Van a activar la quimiotaxis, los neutrófilos y va a generar mayor daño endotelial y pues esto va a generar posiblemente o posteriormente un cuadro de fibrosis, ¿no es cierto? Y la epidemiología está en un 0.5 a 1 por millón, ¿no? Por año. Distribución bimodal, ¿eso qué significa? Que puede haber un primer pico, ¿no? Esto principalmente con mayor frecuencia en varones, de los 20 a los 30 años, y un síndrome de Goodpaster, ¿sí? Por ejemplo, y en el caso del segundo pico, de 60 a 70 años, más preferentemente en mujeres, y aquí sí hay mayor afectación a nivel renal. ¿Qué clínica vamos a encontrar a nivel renal? Disuria, hematuria, edema distal, uremia, hipertensión. Y a nivel pulmonar, hemoptisis, tos seca, disnea, dolor faríngeo, crepitaciones. Laboratorios, bueno, tiene que ser serológicamente positivo al anticuerpo antimembrana basal glomerular por ELISA o por Western blot también. Y la creatinina, pues, normal en más del 36% de los casos. Puede haber también resultados de ANCA positivos en más del 32% de los casos. Y bueno, pues la orina de 24 horas, obviamente también vamos a encontrar, ¿no?, la presencia de proteinuria. Es importante también realizar una prueba de imagen de tórax, ¿no? Ya que estamos hablando que este es un síndrome pulmón-riñón, entonces tenemos que evidenciar que haya en la presencia de la radiografía de tórax o de la tomografía de tórax la presencia de hemorragia alveolar. Hallazgos histopatológicos, el patrón lineal por depósitos de IgG en la membrana basal glomerular, más una glomerulonefritis crescéntica. Tratamiento, pues se menciona el protocolo de Hammerstein, que es corticoides más ciclofosfamida más plasmaféresis. Y el pronóstico, pues no es bueno, definitivamente progresa rápidamente a una falla renal, incluso terminal. A veces ni siquiera da el tiempo. Cuando el paciente está siendo evaluado tal vez por neumología, por un cuadro de hemoptisis o de tos, dolor torácico, incluso algunos pensando que puede tratarse de una neumonía, ¿no?, puede ya estar afectando importantemente los riñones. Y es más, ¿no?, nosotros hemos tenido casos de pacientes que llegan a diálisis, ¿sí?, y después de haber estado en diálisis más de una semana, empiezan a presentar los problemas, ¿no?, pulmonares. Y es ahí donde nosotros, cuando vemos el grado severo de afectación, que con la tomografía hacemos los resultados de los ANCAS o los anticuerpos, es que encontramos que es un paciente con
con una vasculitis, ¿no? De este tipo. La clasificación de las glomerulonefritis primarias, ¿sí? Según las manifestaciones clínicas e histológicas. Por ejemplo, una lesión de cambios mínimos, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Síndrome nefrótico. No va a haber hematuria, no va a haber síndrome nefrítico, no vamos a encontrar alteraciones del sistema urinario, del sedimento urinario, ¿sí? No vamos a encontrar insuficiencia renal rápidamente progresiva, ni tampoco signos de una nefropatía crónica, ¿sí? Pero una focal segmentaria sí podemos ver alteraciones a nivel de sedimento urinario, aparte de que puede presentarse síndrome nefrótico y asociado también a un cuadro de glomerulonefritis crónica. La membranosa, puede haber alteraciones asintomáticas del sedimento urinario, obviamente puede cruzar en la mayoría de los casos con síndrome nefrótico y puede estar asociado a un grado de cronicidad, ¿no? Dependiendo el grado de severidad. En la IgA hay alteración del sedimento urinario, hay hematuria, ¿sí? Hay síndrome nefrótico, o puede ser que no, puede haber síndrome nefrítico. En un porcentaje bajo puede haber afectación, ¿sí? O insuficiencia renal rápidamente progresiva, y sí van a encontrarse sí o sí componentes de una glomerulonefritis crónica. Respecto a la membrana proliferativa, es un síndrome nefrótico o un nefrítico, acuérdense, es una de las que cursan con la mezcla de ambos, y puede haber signos de cronicidad. Con respecto a la extracapilar, vamos a encontrar un síndrome nefrótico, pero más un síndrome nefrítico, o también una insuficiencia renal rápidamente progresiva y signos de cronicidad. En la endocapilar puede haber alteraciones del síndrome nefrótico, del sedimento urinario, puede haber síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, en la mayoría de los casos. Hallazgos serológicos, miren, esto es para que puedan ver cuáles de las glomerulopatías que hemos estudiado cursan con afectación del complemento, ¿no? Y cuál está asociada a los diferentes tipos de anticuerpos que nosotros estudiamos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿quién está asociado a antiplados R? Membranosa, ¿sí? Y pues obviamente casi todas las de síndrome nefrótico están cursando con complemento normal. En cambio, las membranas proliferativas, dependiendo del tipo, pueden haber con hipocomplementemias o pueden haber con complemento normal. Pero no están comprometidos con ninguno de los otros anticuerpos estudiados en las otras glomerulopatías, ¿sí? En cambio, en la extracapilar, ¿sí? Podemos encontrar que aquí sí hay compromiso, ¿no? O activación de los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Puede estar asociado o no a ANCA, pero complemento va a estar normal. Con respecto a inmunocomplejos, podemos encontrar complemento disminuido o normal y estar asociados a ANCA positivo. Las vasculitis tipo ANCA, sí o sí, asociados a ANCA positivo, complemento normal y no afectándose por los demás anticuerpos. Y la endocapilar va a estar asociada, pues, ya saben a cuál, a la antiestreptolicina, ¿cierto? Y ahí sí vamos a encontrar hipocomplementemia. Y bueno, aquí para que nosotros podamos hacer, ¿no?, un adecuado manejo en nuestros pacientes. Entonces tenemos paciente con proteinuria, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que determinar si este paciente que está presentando proteinuria, ¿sí?, está presentando también un sedimento urinario pues nefrítico o alteraciones de sedimento urinario, ¿sí? Si es así, entonces tenemos que tratar de descartar enfermedades pues autoinmunes, ¿no es cierto?, o multisistémicas. Y bueno, pues ahí también pues tenemos que buscar diferenciales, como es el caso de la diabetes, como es el caso del lupus, ¿sí?, como es el caso de las vasculitis, de las infecciones,
hepatitis C, hepatitis B, citomegalovirus, estafilococos, ¿no? Otras bacterias, la legionela o también antivirus, entre otros, ¿no es cierto? O tal vez estás tratándose de una crioglobulinemia o una microangiopatía trombótica o un genocholen o una enfermedad de Guss-Pasteur o un aterombolismo renal o una enfermedad de Fabry, ¿sí? Tenemos que aquí la hematuria puede estar ausente. En cambio, si no hay evidencia de enfermedad multisistémica, entonces, ¿qué tenemos que pensar aquí? Entonces esto puede ser una primaria, ¿no es cierto? IgA, síndrome de Alport, la post-streptocócica, las membranoproliferativas, ¿sí? Las fibrilares o las inmunotácticas, las monoclonales, las proliferativas o también asociadas a la membrana basal o glomerular, ¿cierto? Ahora, si el sedimento urinario, ¿sí?, está normal, entonces vamos a ver si hay evidencia de enfermedad sistémica o multisistémica. Entonces, si hay, bueno, pues busquemos diferenciales, diabetes, lupus, amiloidosis, esclerodermia, enfermedad mitocondrial, enfermedad de Fabry o enfermedad de IgG4. Y si no es así, entonces podemos pensar en una membranosa, en una cambios mínimos, en una focal segmentaria primaria o secundaria, ¿sí? O también de cadenas ligeras, ¿sí? O pues un síndrome, pues Nail Patella, o las colágeno fibróticas también, o la enfermedad de Den, o las glomerulopatías por C1Q. Aquí la hematuria puede estar presente, hay que tener en cuenta, ¿sí? Pero esto también puede afectar al riñón y principalmente podríamos también sospechar en vasculitis. Y aquí también, para que más o menos ustedes puedan repasar, está interesante la gráfica para que ustedes puedan ver. Hay hematuria glomerular, hay hematuria que no puede ser glomerular, entonces si me está saliendo que es no glomerular, mis eritrocitos dismórficos me están saliendo pues bajos, voy a buscar otras posibilidades diagnósticas, ¿no? Una hematuria ureteral o una hematuria a nivel pues vesical o uretral o por un dismorfismo sexual también, ¿no? Medicamentos asociados a enfermedades glomerulares, tenemos pues la nefropatía membranosa que está asociado a la penicilamina, sales de oro, yecas, AINES y mercurio. Cambios mínimos, también AINES, interferón, ¿sí? Alfa y antibióticos como ampicilina, rifampicina, también el metamizol, tamoxifen y las vacunas. Y las membranoproliferativas asociadas a ciclosporina, tacrolimus, ¿sí? Mitocina C y anticonceptivos orales. ¿Y cuáles de ellas están asociadas a hepatitis C, hepatitis B y VIH? ¿No? Y aquí están, para que ustedes puedan determinar, incluso también asociado al mecanismo, ¿sí?, de los depósitos o de la respuesta inmunológica que se pueda presentar, la presencia o no de hipocomplementemia, ¿sí? Y también asociado a que si va con síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, y eso varía un poco el cuadro, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de hepatitis B, ¿no?, y hablamos de complemento bajo y nefropatía membranosa, ¿no?, va con síndrome nefrítico, pero si es membrana proliferativa, nefrótico, que diré, pero si va con membrana proliferativa, es nefrítico, ¿no? Igual podríamos mencionar también la membrana proliferativa por polingitis microscópica de la hepatitis B y también cursa con síndrome nefrítico. Y bueno, con respecto a las que están asociadas a cáncer o tumores, ¿ya? Tenemos aquí de las secundarias principalmente nefropatía membranosa, ¿sí?, con cáncer broncogénico, gástrico, renal, mama, próstata y colorectal, que va con síndrome nefrótico y pues asociado a varones mayores de 60 años fumadores, ¿sí? O la de cambios mínimos, al linfoma de Hodgkin, mieloma múltiple y timoma,
que también cursa con un síndrome nefrótico. La edad tardía representa más o menos la forma primaria de debut es antes de los 20 años. Focal segmentaria también puede estar asociado a tumores, como por ejemplo el cáncer o el carcinoma renal de células claras. La clasificación de las lesiones glomerulares en función del complemento, tenemos aquí las primarias, ¿sí? Con complemento disminuido, por ejemplo, tenemos membranoproliferativas 1 y 2, y las normales, pues las que ya hemos hablado, focal segmentaria, membranosa, enfermedad de cambios mínimos, IgA, y rápidamente progresiva, ¿no? Y de las secundarias, las que van con complemento disminuido, postestreptocócica, endocarditis subaguda, lupus y crioglobulinemia. Pues las otras, como polingitis microscópica, granulomatosis de Werfen, vasculitis por hipersensibilidad, púrpura Haenoy-Schollen, síndrome de Gutt-Pasteur, complemento normal, ¿ya? Y bueno, aquí, adicionalmente a lo que estamos hablando, ¿no? Las que cursan también con complemento bajo o complemento normal asociados a enfermedades sistémicas, ¿no? Que ya saben son las secundarias, y las enfermedades normales, ¿no? Renales o idiopáticas, ¿no? Y bueno, aquí les traigo casitos para que más o menos vayamos repasando un poquito. Hombre de 22 años que acude a urgencia por presentar pues orinas oscuras notadas hoy por la mañana y se encuentra en recuperación de una infección de vías respiratorias que empezó hace 4 días. La temperatura del paciente es de 37.1, su presión de 145/92, frecuencia cardíaca de 80, respiratoria de 14 y exploración física sin dermatosis y articulaciones normales. Los laboratorios con examen de orina con glucosa negativa, proteínas una cruz, cetonas, esterasa y nitritos negativos, leucocitos de 3 a 6 por campo y eritrocitos de 30 a 50 por campo. Hay cilindros eritrocitarios, el sodio en 138, el bicarbonato en 22, el BUN en 18 y la creatinina en 1.4. Niveles de complementos séricos normales. Se solicitan estudios serológicos con resultados pendientes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, voluntarios. Nefropatía por IgA. Nefropatía por IgA. ¿Por qué? Por el complemento. Porque no hay consumo de complemento y también porque es una infección respiratoria que empezó hace 4 días, ¿ya? Entonces esto nos aleja de que sea pues una postestreptocócica, y aquí más o menos en este cuadrito pues para diferenciar, ¿sí? El desarrollo, por ejemplo, de la IgA es la infección más o menos, ¿sí? Es 5 días antes más o menos, ¿ya? Y pues principalmente en varones jóvenes. Y bueno, pues aquí tiene que pasar de la infección postestreptocócica de 10 a 21 días y principalmente en niños de 6 a 10 años, ¿ya? Otro punto importante, complemento acá normal y aquí hay complemento bajo. Muy bien. Siguiente. Hombre de 32 años con reciente diagnóstico de linfoma de Hodgkin acude a consulta por fatiga y edema generalizado. El resultado de los laboratorios es de 149, el potasio de 3, la creatinina en 0.9, albúmina de 2, ¿sí? Bilirrubina total en 0.9, el examen de orina, proteinuria, 4 cruces, sin hematuria, signos vitales normales. ¿Cuál de las siguientes enfermedades glomerulares es más probable en el paciente? Ya, claro que sí. Y aparte, por ejemplo, linfoma solamente va con cambios mínimos. No. ¿Qué otra posibilidad habría? Si hablamos de linfoma nomás. ¿Ah? ¿La membranosa, doctora? Puede ir también con membranosa, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿cuál sería uno de lo que nosotros pues tendríamos que plantear? Principalmente cambios mínimos porque es la más frecuente, ¿no es cierto? Y también por la edad del paciente, ¿sí? Ahora, siguiente caso. Mujer de 65 años acude a consulta por presentar desde hace 2 meses fatiga y ganancia de peso, ¿sí?
Antecedentes patológicos tenemos artritis reumatoide, úlcera péptica, hipertensión. Consume de manera crónica hidroclorotiazida y paracetamol, ¿sí? No fuma, no usa alcohol ni drogas, ¿ya? Su presión está en 120/70, su frecuencia cardíaca en 80, respiratoria está en 14, hay edema generalizado, hay palpitación de hígado 5 centímetros por debajo del borde costal, hay un examen general de orina con proteinuria de 4 cruces y en el ultrasonido renal se evidencia crecimiento bilateral. Se realiza la biopsia. ¿Cuál es el hallazgo patológico más probable que se observará en la biopsia? Luna. ¿Cuál? ¿Cuál piensan ustedes? La C, doctora. Y alinosis de la pared de la arteriola aferente. A ver, miremos acá. Este es un paciente, ¿sí?, que tiene antecedente de artritis reumatoide. Entonces aquí nosotros tenemos que ver, esto es una amiloidosis, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver aquí dos puntos importantes. Hay las amiloidosis, ¿se acuerdan? De las cadenas ligeras y las secundarias que pueden estar asociadas a otras condiciones, como puede ser inflamaciones crónicas, infecciones crónicas o un mal plegado de las proteínas anormales, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos pensando a que es una amiloidosis inflamatoria que es asociada a una artritis reumatoide, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Hialinosis. ¿Y alinosis? ¿Qué es la amiloidosis? Área con depósitos glomerulares, tinción. Exacto, con tinción especial. ¿Qué tinciones se utilizan? Rojo Congo. Rojo Congo. Exacto. Siguiente. Varón de 68 años diabético, sin retinopatía diabética ni alteraciones urinarias previas, con edema palpebral e insuficiencia renal. ¿Cuál sería la causa más probable de su patología? Membranosa, doctora. Miren, es diabético, pero no tiene retinopatía diabética. Entonces, ¿qué vamos a descartar de primera instancia? ¿Qué vamos a descartar? Nefropatía diabética. Entonces sería La- membranosa, doctora. Sería membranosa por Causa secundaria. causa secundaria. Consideraríamos entonces, ¿cuál? Una membranosa, ¿sí? Porque sería lo más frecuente por su edad y sí, pues pensaríamos en una secundaria. Un varón de 45 años tiene un episodio de hemoptisis y hematuria autolimitada con complemento normal, presenta elevación de creatinina sérica y anticuerpos antimieloperoxidasa en plasma. ¿Ya? Patrón ANCA-P. ¿Cuál es la primera posibilidad? ¿Cuál? ¿Cuál? La C. Polangeitis microscópica, ¿no es cierto? ¿Por qué ustedes han pensado en polangitis microscópica? Por la P, ANCA.
Por la ANCA-P, ¿no es cierto? Es la que está asociada a ANCA-P. Muy bien. Mujer de 67 años con enfermedad renal crónica secundaria a nefropatía diabética con creatinina de 3.2 miligramos por decilitro con filtrado glomerular estimado en 14 mililitros por minuto. ¿Cuál es la afirmación correcta? A. Presenta una enfermedad renal crónica estadio 3 y debe iniciar quelantes de fósforo. B. Presenta una enfermedad renal crónica estadio 5 y debe considerarse tratamiento renal sustitutivo. C. Un buen control glicémico puede revertir la insuficiencia renal. Es poco probable que presente una proteinuria superior a 500 miligramos en 24 horas. El enunciado D, ¿cuál sería? La B. La B. La B, ¿no es cierto? Es un estadio 5 ya. Varón de 75 años presenta insuficiencia renal rápidamente progresiva, anuria, mal estado general y fiebre. Los datos del laboratorio muestran ANCAs positivos, anticuerpos antimembrana basal glomerular negativos en la biopsia renal. En la tinción con hematoxilina eosina se observa glomerulonefritis necrotizante con reacción epitelial extracapilar y formación de semilunas en el 80% de los glomérulos. Técnicas de inmunofluorescencia directa para IgA, IgG, IgM, C3, C1q, kappa y lambda son negativos. ¿Cuál es el diagnóstico? Facilito, ¿no? ¿Cuál? La B. Vasculitis. Vasculitis Pauci-Moore. Pauci-Moore. Exacto. Y para finalizar, paciente mujer de 27 años, presenta eritema facial, clínica de 3 meses de evolución de artralgias, fotosensibilidad, orinas espumosas y mínimos edemas en miembros inferiores de reciente aparición. ¿Cuál sería la respuesta? Y la estaba analizando hace rato y sí es un poquito complicada esta pregunta, pero a ver, ¿cómo lo analizarían ustedes? Presenta 4 criterios de LES y está indicado hacer analítica de sangre con estudios inmunológicos completos y analítica de orina con cuantificación de proteinuria. B. Probablemente se trate de un LES, pero es necesario realizar otras pruebas diagnósticas para confirmar el diagnóstico. C. Probablemente se trate de un LES, pero solo se tendrá el diagnóstico de certeza si se biopsia el riñón. Y de las lesiones del eritema malar son irreversibles. Doctora. ¿Ah? Sí, Miren, podría ser la A, pero presenta solo 4 criterios de LES. Eso justamente estaba viendo, ¿no? Porque lo ideal sí sería hacer el estudio inmunológico, ¿no es cierto? No necesariamente completo, porque pues, ¿no? Pero por lo menos pedir su ANA, su anti-DNA, su complemento y la analítica de orina y cuantificar la proteinuria. Pero no hay 4 criterios, hay más. Ahora, con respecto a lo que es la B, probablemente se trate de un LES, ya prácticamente clínicamente podríamos decirlo que sí, pero es necesario realizar otras pruebas diagnósticas para confirmar el diagnóstico. Bueno, ahí podríamos considerar todas las pruebas que se van a utilizar, pero es que es muy vaga ese enunciado, muy vago. Y la C, definitivamente, pues el diagnóstico de certeza no solamente se va a tener con biopsia, ¿no? Y las lesiones del eritema malar son irreversibles, esa no. Entonces, yo consideraría que sí, pues, de las 2 que tenemos, la que más se acercaría sería la A, pero habría que quitarle con los 4 criterios, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctora. Todo claro, entonces listos para mañana el examen. Falta todavía, doctor. Falta repaso. Seguimos en el proceso. Están en el proceso, dice. No, seguimos repasando, doctor. Y así tienen que seguir repasando, ¿va? Entonces, ¿el examen a qué hora estamos quedando? ¿A las 12 va a ser? A las 7, por favor. Hablo con la delegada. El doctor me dijo como 7:30.
Pero a ver, voy a decirle en todo caso que se quede para las 7:30, ¿está bien? Sí, sí, está bien. Sí, doctorita, por Sí, favor. por favor, doctora. Ya le voy a decir entonces que ya pues ni modo, porque me dijo, no, si no, entonces, pero de una manera un poco como que dice, yo quiero que sea para el mediodía, ¿no? Ahí le voy a decir, ¿ya? Si hay alguna cosa que el doctor me diga que no, que de preferencia, porque me dio a entender como que dicen, por mi grupo no hay problema, ¿no? Como quien dice, si lo haríamos más tarde sería por causa de tu grupo o algo así. Le voy a decir que como tengo consulta en la mañana, pues no voy a poder llevar a cabo el examen a esa hora. Entonces, por pero a favor. las 12, ¿qué vamos a hacer? Por favor, doctorita. ¿Ah? Digamos que hacer clase. Virtual tal vez, doctorita, pero sí, para seguir repasando. Por favor, doctorita. Sí, Completaríamos lo que es enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Sí, doctorita, por favor. sí, pero virtual, por favor, doctora. Virtual. Ya, chicos, ya eso le voy a decir al doctor, ¿ya? Muchas Listo. gracias, doctorita. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, chicos. Estudien, sigan estudiando, ¿ah? Nos vemos.